En este tiempo turbulento de miedo por todas partes, miedo. La humanidad está viviendo en miedo. Se levanta con miedo y se acuesta con miedo y muere con miedo. Miedo a muchas cosas. A un desastre nuclear, miedo a una contaminación mundial, miedo a las enfermedades, miedo a la superpoblación, miedo a masas de gente que huye de las guerras, millones, cientos de millones por todas partes, poblando ciudades y naciones que relativamente parecía que vivían en paz. Y ya tienen masiva afluencia de refugiados políticos imparable. Miedo a una crisis mundial, miedo a una guerra nuclear, miedo a seguir vivo en medio de condiciones tan negativas como la hoy. En este tiempo tan terrible, cuando los líderes de las mayores naciones del mundo, pues carecen, en su mayoría, de carisma. Carisma es una forma personal de impulso para arrastrar a las masas detrás de sí. Es decir, para poner ejemplos conocidos, un hombre de carisma era presidente Kennedy. Un hombre de carisma, la gente le escuchaba, tenía poder en sus palabras y expresión, era un renovador, un futurista. Pero ese hombre carismático le eliminaron, porque no interesaba a las personas que sencillamente querían vivir bien sin comprometerse en nada. O un revolucionario Che Guevara, o Fidel Castro, son carismáticos. Eran personas que atraían a las masas por su carisma, su simpatía, su fuerza de voluntad, su poder en la palabra y en la lucha. Y en otros países negativos, pues podríamos decir Lenin o Mao Zedong. Hoy en día, Norteamérica tiene un hombre carismático como presidente, Donald Trump. Donald Trump da una fuerza impulsora al país. Un solo hombre cambia una nación. Es un hombre carismático. Es decir, él quiere algo y lo logra. Porque tiene poder. No se deja dominar por consejeros y por apoyadores y por opositores. Y consigue lo que quiere. Y bueno, hay algo que ningún líder puede realizar aunque quiera. Es controlar a quien en realidad domina el mundo. Los demonios. Son seres angelicales. Seres espirituales, no son humanos. Pero estos seres tienen un solo fin: destruir la tierra y la humanidad, como ya lo hicieron en un tiempo pasado en el diluvio de Noé. Por causa de la contaminación, los gigantes, los saurios, lo que hicieron, un destrozo en el planeta Tierra. Pero siguen estando los mismos. Entonces los líderes carismáticos de los países pueden, de una u otra manera, llevar adelante el país, unos mejores que otros. Pero no pueden luchar contra estos seres de la oscuridad, que en realidad gobiernan el mundo, en la oscuridad. Por lo cual Dios tiene que emplear a alguien que tenga el mismo carisma, pero que tenga poder y autoridad sobre los seres de la oscuridad. Por lo cual, en un momento de crisis, en un momento de miedo, en un momento en que la humanidad no sabe ya qué va a pasar en el futuro, quién está detrás, por qué tanto desastre, contaminación, crisis, inmundicia, pedofilia, asesinatos de niños, corrupción de la más elevada, o sea, droga por todas partes. ¿Quién va a parar todo esto? Dios, el Creador, que controla sobre todo la humanidad, sobre los seres de la oscuridad, sobre los políticos. Como dije en el vídeo anterior, dice las Sagradas Escrituras, en la carta a los Romanos, capítulo 13, versículo 1 al 4, que no hay autoridad en la tierra, claro, a no ser por Dios. Y dice literalmente, porque Dios coloca a los gobernantes en sus posiciones relativas, y por lo cual, si alguien se opone a los gobernantes, se está oponiendo al arreglo de Dios y recibirá castigo
por tal rebelión. Más o menos, en otras palabras, más sigue diciendo el texto que las autoridades premian a los que hacen bien y castigan a los que hacen mal, porque para eso llevan la espada, o sea, el armamento, el poder. Dice, para castigar el mal y premiar el bien, porque son ministros de Dios. Imagínense, políticos, ministros de Dios. Es lo que dice la Sagrada Escritura. En este tiempo de crisis, puesto que estos políticos no pueden abatir, no saben, o algunos si lo saben, no se atreven. ¿Cómo abatir a los seres de la oscuridad? Tiene que venir a aparecer otro carismático, otro hombre que sepa cómo funcionan los seres de la oscuridad y sepa cómo abatirlos con la guía y la ayuda de Dios. De la igual manera que Dios coloca a los políticos, Dios coloca a estos personajes. En este tiempo del fin, a poner una semejanza, aparece un personaje carismático llamado, en el futuro ya lo verán, Gran Monarca, Alberto Canosa. Gran monarca, descendiente del rey Alberto Canosa de Italia, y los profetas, profetisas medievales que profetizaron que aparecería en el fin un personaje que abatiría a estos seres de la oscuridad, las organizaciones satánicas, las religiones, que abatiría a la criminalidad y que sería grande y por encima de las monarquías y que haría grande el país y uniría a Europa y sería algo fuera de lugar. Un gran monarca, además descendiente del rey Salomón. Por lo cual aparezco yo con la ayuda de Dios. Ningún político ni puede ni quiere, no se atrevería a meter mano y decir voy a... Lo quiso hacer Kennedy, ojo, y le eliminaron. Y ningún político se atreve porque son tanto poder las organizaciones satánicas en toda la tierra que incluyen políticos, red de pedofilia, noblezas, reyes, reinas, Club Bilderberg, Illuminatis, Vaticanos, satanistas, otras religiones. Son un grupo de poder muy grande, que ya se les ha ido de la mano todo. Y entonces ya es un mundo de caos donde tiene que aparecer alguien, un personaje con una autoridad dada por Dios, fuera de lugar, gran monarca. Y precisamente un gran monarca en mi persona que abatirá todas las monarquías existentes. Es extraño que aparezca un rey sobre los reyes y que destroce todas las monarquías, las deshaga. Y así será. Y adicionalmente, pues quiero hablar en este vídeo de que este gran monarca, con la ayuda de Dios, no actúa solo. He formado a lo largo de años una guerrilla inmortal. Los guerrilleros de Alberto Canosa. Y curiosamente y con astucia, todo este ejército invisible, un ejército invisible, imaginaros, porque claro, son guerrilleros esparcidos por todo el mundo que por medio del internet están unidos y que tienen un líder único que le va dando directrices. El comandante guerrillero Alberto Canosa, gran monarca. Quiere decir que es una técnica única en la historia. Porque normal, a manera de ejemplo, por poner un ejemplo, es decir, esto ha sucedido corrientemente. En Cuba, con la dictadura de Batista, se formó una guerrilla. Fidel Castro y Che Guevara eran los prominentes, pero claro, eran personas conocidas. Eran jóvenes, hombres y mujeres, que estaban asqueados y hartos de la corrupción, de la criminalidad, de un gobierno corrupto, y se unieron a un par de líderes carismáticos, Fidel Castro, Che Guevara. Había más. Eran conocidos, se fueron a las montañas, eran un bloque, se conocían unos a otros, y estaban hermanados en una lucha única para liberar al pueblo cubano. Y lo consiguieron. En este caso, el comandante guerrillero Alberto Canosa no conoce o no conozco a todos los guerrilleros. Sé que hay miles, los conozco por noticias que me mandan, felicitaciones o preguntas o cuestiones, y sé que miro el internet y están por todo el mundo. En Colombia, están en España, en Norteamérica, están en Italia, están en todo el mundo. O sea, miro, hay miles y miles. Quiere decir, es una guerrilla invencible, una guerrilla que no se puede controlar, porque a Fidel Castro, por poner el ejemplo que he puesto,
se le podía controlar porque sabía que estaban en las montañas de Cuba. O sea, podían mandar ejércitos y rodear, intentar abatir o anular ese ejército, pero no podían. Aunque era un ejército reconocido y sabiendo quién eran los líderes. Pero en mi caso es único en la historia. Un líder carismático que desde hace años impulsa y levanta una guerrilla. ¿Con qué fin? No con el fin de derrocar gobiernos, con el fin de derrocar otro tipo de gobiernos sobre los gobiernos, los seres de la oscuridad, los demonios. ¿Y cómo derrotar y acabar con demonios si son invisibles? No, nadie los puede ver, si existen, pero además pueden transformarse en personas, en hombres, en animales, en aviones, como las Torres Gemelas. Pueden transformarse en lo que quieran, son energía inteligente, radioactividad inteligente, átomos inteligentes, que pueden transferirse, viajar a cualquier lugar y están en la Tierra a millones. Pues muy sencillo. Fíjense una cosa, por ejemplo, cuando en los juicios en Norteamérica o en cualquier otro país se juzga a alguien como culpable de asesinato o crimen tal, indudablemente un fiscal acusa y dice este asesinado a tal. Pero el abogado defensor del culpable siempre alega que muestre pruebas, porque puede pensar que ha hecho tal y tal crimen y efectivamente los ha hecho, pero si no hay pruebas no se puede acusar a nadie, aunque lo sepa todo el mundo. Necesita pruebas, necesita saber dónde, por qué. A una prueba, por ejemplo, si alguien ha asesinado a otro para robarle, tiene que aparecer el cuerpo del delito, el robo en su casa o el dinero en una cuenta corriente. Si no hay pruebas, aunque se sepa que es el asesino y que incluso lo dijo que iba a asesinarle un día, no se le puede juzgar ni condenar. Entonces, cuando aparecen las pruebas y los testigos oculares, sí, las pruebas están ahí y estas son las pruebas, se le puede condenar y ejecutar. Por eso Dios ha previsto que aparezca una guerrilla impresionante, cada vez más extensa. Los guerrilleros inmortales y míticos de Alberto Canosa. Pasaremos a la historia del siglo XXI. Entonces las pruebas están aquí. Pero claro, los enemigos, los que apoyan el gobierno satánico, impiden que las pruebas salgan. ¿Y cuáles son las pruebas? Hay los monstruos que ellos crearon, tanto gigantes como saurios, pero los escondieron en rocas. Y estas rocas están protegidas por la arqueología, que no se toquen, y por la iglesia, que en todos los lugares arqueológicos hay ermitas, monasterios, se han hecho catedrales sobre las rocas estas, iglesias, capillas. Prohibido. Luego, impiden que las pruebas salgan. Tienen que salir y van a salir por el apoyo que Dios da angelical. Por eso es necesario muchas veces que las pruebas se hagan manifiesto. Y para que salgan las pruebas, estos guerrilleros están haciendo diariamente vídeos por todas partes. Tengo allegados guerrilleros muy próximos que están haciendo una obra majestuosa. Hoy precisamente la están haciendo en Toledo. Muchos, dando publicidad, propaganda por todas partes. Pero lo hacen todos los días. En pasquines, en los coches, en el edificio. O sea, es una obra imparable, con un carisma imparable. Y esta obra tendrá su éxito. El motivo, sacar las pruebas. Impulsar a que, aunque están muy protegidas por estas organizaciones satánicas, sacarlas. Y cuando salgan las pruebas, se derrumba el entero sistema de cosas. La arqueología es una mentira, una farsa. El 90% todo es mentira. Filosofías del Big Bang, filosofías de la evolución, filosofías del meteorito que destruyen todo el planeta, todos los saurios, todo es mentira. Filosofía de que la humanidad tiene millones de años, mentira. Se deshace un sistema completo mundial satánico, arqueológico, religioso. Los reyes se les abate a todos, porque se demuestra con las pruebas que los reyes han sido puestos por demonios. Lucifer, el gobernante de este mundo, ha puesto reyes y ha creado religiones para que controlen el país y lo aplasten. Porque ¿cómo se han hecho las religiones? Con terror, hogueras, matanzas, con pánico, con dictadores. Han hecho posible que la gente se subyugue y baje la cabeza y tenga terror y acepten lo que le echen, como un esclavo. Naturalmente, hemos llegado a un tiempo del fin. Ten en cuenta que estos demonios
actúan de igual manera. Por eso digo, Hollywood es muy profético. Y es posible que se haga una película sobre los gigantes de roca con Hollywood. Porque Hollywood, porque es profético, yo muchas veces no me explico la información de quién la saca. Cuando en las películas de Terminator, en la segunda serie, Terminator, hizo 3 películas, creo que es Arnold Schwarzenegger, muy buen actor, austríaco precisamente. Bueno, pues aparece un robot que viene del futuro. Y este robot se puede convertir en lo que sea, en mujeres, en hombres, en objetos, en cosas. ¿Y qué propósito tiene el robot? Destruir la humanidad, destruir al que pudo construir otro tipo de robot para destruir a las máquinas que querían destruir la humanidad. Estas máquinas, estos robots que se pueden transformar, son demonios. Y los demonios tienen ese propósito, pueden transformarse en lo que quieran, tienen ese poder. Los ángeles no son humanos, no son carne, son energía. Y esa energía inteligente pues puede formarse un coche, un avión, una persona, una mujer, un animal. Pero claro, hay un personaje, como en las películas de Terminator, pues digo, que puede sobre los robots y puede acabar con los robots. Por eso del futuro mandan a otro robot para acabar con este robot que quiere destruir al que pudo construir un mecanismo, otro robot, para destruir esta serie de robots que habían aplastado y dominado el mundo. Es complejo, pero eso es realidad. Solo que estos robots son ángeles demoníacos o demonios. Y el otro robot es un ser sobrenatural puesto por Dios. Estos guerrilleros ya son leyenda. Pasaremos a la historia de la humanidad. En el siglo XXI, cuando empiece el caos, cuando empiece a derrumbarse el sistema, toda la historia, todos los medios hablarán de que algo único en la historia apareció de la nada. Cuando todo parecía perdido, en esos momentos de oscuridad en que no hay carisma, no hay nada más que miedo a guerra mundial, no hay nada más que crisis, no hay futuro, aparece con la ayuda de Dios un personaje que además es mítico, un gran monarca, algo único en la historia, que un gran monarca esté también preparado para batir todas las demás monarquías y que se quede ese gran monarca con la ayuda de Dios con un único fin: desbaratar, como dicen las Sagradas Escrituras, las obras del diablo. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 8. Esta guerrilla inmortal de los guerrilleros de Alberto Canosa y mi persona como gran monarca es imparable, indestructible, y da miedo a todas las entes de poder fáctico: Rothschild, Rockefeller, Illuminati, satanistas, Club Bilderberg, Vaticano, jesuitas, otras religiones satánicas. Da miedo, ya da miedo, no le pueden parar. Esta guerrilla ya es imparable y va a cumplir con la ayuda de Dios y el poder que Dios da su fin: desbaratar por completo las obras del diablo. Hay un texto muy práctico, además carismático también, que es lo que yo estoy haciendo, lo que los guerrilleros hacemos. El texto es una metáfora y es lo que haré hasta el final. Y dice lo siguiente, las palabras de este texto interesante, este pensamiento filosofal. Dice: saber esperar es importante. Estar preparado lo es aún más. Pero aprovechar el momento oportuno es la clave de la vida. Así que, una vez más, guerrilleros, guerrilleras, estamos en una lucha contra seres sobrenaturales, contra robots, como las películas de Terminator, que quieren destruir la humanidad. Pero venceremos con la ayuda de Dios. Venceremos por la fe que tenemos, el carisma y la lucha que llevamos desde hace ya muchos años, que logrará su fin, una meta final y un éxito final con la ayuda de Dios. Así que, guerrilleros, sigamos en la lucha y venga, ¡a por ellos, que son pocos y cobardes!